En el corazón de la Ciudad de México existe un lugar donde la historia no descansa en silencio. Miles de tumbas, voces del pasado y relatos que los veladores aseguran haber vivido en carne propia. Hoy entraremos en lo profundo del Panteón de Dolores, donde lo real y lo inexplicable se confunden entre sombras. Porque aquí la pregunta no es quién fue enterrado, sino qué es lo que aún camina entre sus pasillos. Así que acompáñame hoy en este capítulo de Detective Misterio. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual. Deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Hoy, en este capítulo tan interesante, el Panteón de Dolores, acá en la Ciudad de México, es un lugar, bueno, es un panteón como ustedes están escuchando, pero que hay muchos relatos alrededor del mismo. Es interesante la gente que trabaja ahí, los relatos que han dado y también algunas leyendas que están ahí en una línea muy difusa, en una línea muy delgada en saber si es real o solamente es un mito. Pero bueno, vamos a escuchar, les voy a platicar por qué es tan interesante, misterioso y en algunos momentos terrorífico este lugar. El Panteón de Dolores está entre la historia y el misterio. La Ciudad de México es una metrópoli que nunca duerme. Millones de personas recorren sus calles cada día sin imaginar que, en uno de los rincones más antiguos y silenciosos de la capital, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un sitio donde descansan presidentes, artistas, héroes nacionales y miles de personas cuyas historias quedaron enterradas junto con sus cuerpos. Pero cuando cae la noche y el bullicio de la ciudad desaparece. Algunos aseguran que ese silencio nunca es completo, porque entre los pasillos interminables del Panteón de Dolores existen relatos que han sobrevivido durante generaciones, historias de sombras que caminan entre las tumbas, voces que surgen donde no debería haber nadie y figuras que aparecen para desaparecer segundos después. Esta noche aquí en Detective Misterio te voy a platicar y vamos a explorar juntos uno de los lugares más fascinantes de México, un sitio donde la historia documentada y las leyendas paranormales parecen convivir lado a lado. El Panteón de Dolores en la Ciudad de México guarda muchos más misterios de los que realmente se conocen. Y para entender por qué este lugar ha tenido tantas historias extrañas, primero debemos viajar al siglo XIX. Nos encontramos en una época muy distinta a la actual. La Ciudad de México era muchísimo más pequeña y los cementerios comenzaban a saturarse. La población crecía rápidamente y las autoridades buscaban nuevos espacios para sepultar a los difuntos. Fue así como en 1875 se inauguró el Panteón Civil de Dolores, ubicado en la zona poniente de la ciudad, cerca de lo que hoy conocemos como el Bosque de Chapultepec. El panteón comenzó como un enorme terreno destinado a convertirse en uno de los cementerios más importantes del país. Con el paso de los años creció hasta alcanzar dimensiones impresionantes. Igual que creció el panteón, igualmente crecía la Ciudad de México, la mancha urbana. Actualmente es considerado uno de los cementerios más grandes de América Latina. Miles y miles de tumbas ocupan sus extensos terrenos. Al recorrerlo durante el día, resulta imposible no sentirse pequeño. Los caminos parecen interminables. Las lápidas se extienden hasta donde alcanza la vista.
Algunas tumbas lucen impecables y otras adornadas con flores frescas. Otras parecen abandonadas por décadas. La naturaleza ha comenzado a reclamarlas. Cruces inclinadas, mausoleos agritados y ángeles de piedra cubiertos de polvo. Todo contribuye a crear una atmósfera difícil de describir, en un lugar donde la historia está literalmente enterrada bajo nuestros pies. Dentro del Panteón de Dolores existe una sección especialmente importante. Se trata de la Rotonda de las Personas Ilustres. Aquí descansan algunos de los personajes más importantes en la historia de México: escritores, artistas, científicos, políticos y militares, pero cuyos nombres aparecen en los libros de historia. Personas cuyos nombres aparecen en los libros de historia y que dejan una huella imborrable en el país. Durante el día, la rotonda suele ser visitada por estudiantes, turistas e investigadores, pero durante la noche la sensación cambia por completo. Los enormes monumentos adquieren formas inquietantes bajo la luz de la luna y ahí en la tenue obscuridad que da la noche. Las sombras se alargan. El viento parece recorrer pasillos produciendo sonidos extraños. Y es precisamente en esta zona donde nacieron algunos de los relatos más conocidos del Panteón. Los trabajadores del lugar han contado durante años historias difíciles de explicar, experiencias que claramente rondan en lo paranormal. Algunas de estas experiencias fueron relatadas por veladores y personal de mantenimiento. Una de las más repetidas habla de una figura vestida de negro. Según los testimonios, aparece caminando lentamente entre las tumbas durante la madrugada. No corre, no habla, simplemente avanza. Quienes aseguran haberla visto afirman que desaparece cuando intentan acercarse a ella. Otros dicen que la han observado a la distancia durante varios minutos. Pero cuando llegan al lugar donde estaba, ya no hay nadie. Naturalmente, estas historias no constituyen pruebas de actividad paranormal. Podrían explicarse por ilusiones ópticas, cansancio o sugestión. Sin embargo, el hecho de que relatos similares aparezcan una y otra vez ha mantenido viva la leyenda. Otro fenómeno reportado con frecuencia son las voces. Trabajadores nocturnos han declarado escuchar conversaciones lejanas cuando no hay ya visitantes dentro del panteón. Algunos describen murmullos, otros escuchan claramente palabras aisladas. También existen testimonios de personas que aseguran haber oído pasos detrás de ellas mientras caminaban solas. Al darse vuelta, no encontraron absolutamente a nadie. Quienes han investigado estos casos señalan que el viento puede producir sonidos muy peculiares al atravesar árboles, mausoleos y estructuras antiguas. Aún así, para quienes vivieron la experiencia, la sensación resultó profundamente perturbadora. Quizá uno de los elementos más inquietantes del lugar sea su inmensidad. Pocas personas comprenden realmente el tamaño del Panteón de Dolores hasta que lo visitan. Es tan grande que resulta fácil perder la orientación. Los senderos parecen repetirse. Las referencias visuales desaparecen. Y cuando cae la tarde, algunas zonas quedan prácticamente desiertas. Es real que pueden pasar este tipo de cosas en el panteón y yo lo he platicado en algunas ocasiones, en algunos en vivos que ha habido aquí en Detective Misterio, que algunas personas pueden ser más nerviosas que otras y algunas otras personas son más perceptibles a este tipo de energías o de situaciones que pueden cambiar los campos electromagnéticos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que bueno, quise llegar hasta este momento del relato para que nos demos cuenta que el Panteón de Dolores realmente es muy grande. Algunos
algunos dicen que es una pequeña ciudad dentro de una gran ciudad, claramente con características muy diferentes, en donde no hay calles, no hay avenidas, no hay semáforos, no hay el bullicio de una ciudad normal. Pero al ser una extensión de tierra muy grande, estas cosas que les pasan a los que han sido testigos, a los que narran sus experiencias, que escuchan murmullos, que escuchan voces, que escuchan algunos sonidos que interpretan como palabras, y algunos otros que se van a la parte científica, que tratan de explicar cómo se pueden generar estos sonidos, es lo que ya les platicaba. Dicen, bueno, es que el andar de las hojas en esos lugares se escucha diferente. Y se puede llegar a comprender, porque si nosotros vamos por la calle en la Ciudad de México y escuchamos las hojas en el otoño, las hojas secas que el aire las mueve en la ciudad, en donde hay carros, en donde hay gente platicando, caminando, hay gente pasando de un lado a otro, claramente que esas hojas, bueno, no nos van a causar ningún nerviosismo, ya que se camuflajea ese sonido con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando ese sonido nos puede tomar por sorpresa en un lugar de estas características como lo es un panteón, las personas que pueden llegar a ser muy nerviosas lo pueden tomar como algo anormal, como algo que alguien les habló, como que algo pasó y que no debería de suceder, ¿no? Lo interpretan como energía de un fantasma, de un alma o de una energía desencarnada, y hasta cierto punto se puede llegar a comprender que estos sonidos sí pueden alterar más la percepción de ciertas personas. Pero también hay algunas otras cosas que pasan en el Panteón de Dolores que no tienen explicación alguna. Y fíjense, esta combinación de aislamiento y silencio ha sido el origen de innumerables historias. Visitantes han relatado sentir que alguien los observa. Otros afirman haber experimentado una sensación repentina de tristeza o ansiedad. Esto es muy interesante, ¿eh? Existen incluso quienes aseguran haber visto sombras moviéndose entre los mausoleos. Nuevamente, no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, pero los relatos continúan apareciendo generación tras generación. Hay otro aspecto que rara vez se menciona. Miles de personas han sido sepultadas en este lugar durante más de un siglo. Cada tumba representa una vida completa, sueños, alegrías, fracasos, historias de amor, historias de tragedia que en vida tuvo esa persona. Cuando uno comprende la magnitud humana de ese lugar, resulta más fácil entender por qué provoca emociones tan intensas. No necesariamente porque esté embrujado, sino porque es un recordatorio constante de nuestra propia mortalidad. Y pocas cosas generan más inquietud en el ser humano que enfrentarse a la idea de la muerte. Con el paso de los años, programas de televisión, investigadores aficionados y creadores de contenido paranormal han visitado el panteón en busca de evidencias sobrenaturales. Algunos afirman haber captado psicofonías, otros reportan anomalías fotográficas. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia científica concluyente que confirme fenómenos paranormales dentro del lugar. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan fascinante al Panteón de Dolores. El misterio permanece abierto. Las historias continúan creciendo. Las preguntas siguen sin respuesta. Porque al final el verdadero misterio no es si existen fantasmas caminando entre las tumbas. El verdadero misterio es por qué ciertos lugares logran despertar emociones tan profundas en quienes los visitan. ¿Por qué algunas personas sienten miedo incluso cuando saben que están completamente solas? ¿Por qué ciertos relatos sobreviven durante décadas? ¿Por qué seguimos regresando a estos lugares en busca de respuestas? Tal vez porque los cementerios son mucho más que espacios para los muertos.
También son archivos silenciosos de la memoria humana y el Panteón de Dolores es uno de los más grandes de México. La verdad es que sí causa mucho enigma. Es un sitio, como les digo, que las personas que lo visitan, algunos claramente lo han visitado porque tienen algún familiar ahí. Algunas otras personas visitan el Panteón de Dolores porque quieren ir a ver las tumbas de las personas ilustres. Y algunas otras personas en esta nueva era, en esta nueva vida o etapa de la tecnología de la información inmediata, en donde hay muchos creadores de contenido o habemos muchos creadores de contenido, pues hay algunos que les llama mucho la atención ir directamente al lugar para ver si captan algo que para ellos o que pudieran interpretar ellos como sobrenatural, aunque a veces en la realidad no lo sea, ¿verdad? Es algo que llama mucho la atención, es un tema que siempre hay gente que está dispuesta a explorarlo para poder entender cómo se desarrolla este entorno en situaciones de lugares paranormales. Y fíjense, cuando las puertas del Panteón de Dolores se cierran al caer la noche, el lugar queda envuelto por un silencio que parece imposible dentro de una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Entre sus miles de tumbas descansan fragmentos de la historia nacional y las vidas de personas que alguna vez caminaron por las mismas calles que nosotros. Los relatos de apariciones, voces y sombras continúan formando parte de la tradición oral del lugar, aunque muchos de ellos nunca han podido comprobarse. Sin embargo, más allá de la existencia o no de fenómenos paranormales, el panteón conserva una atmósfera capaz de impresionar incluso a los más escépticos. Quizás los fantasmas más persistentes no sean los que vagan entre las tumbas, sino los recuerdos, las historias y las preguntas que la muerte deja atrás de sí. Y mientras existe algún dispuesto a escuchar una de esas historias, el misterio del Panteón de Dolores sigue vivo, porque claramente mucha gente sigue alimentando esas historias, sigue diciendo esos relatos que le fueron contados o sigue contando las experiencias que ellos mismos han tenido en el Panteón de Dolores, ya sea que sean visitantes o que sean trabajadores de este lugar. Y fíjense, ahora vamos a pasar a lo que son los testimonios, leyendas y encuentros inexplicables en este Panteón de Dolores. Si existe un lugar en la Ciudad de México donde la historia y la muerte conviven todos los días, este es el Panteón de Dolores. Sin embargo, cuando hablamos de los relatos más inquietantes asociados a este enorme cementerio, es importante hacer una aclaración. A diferencia de otros sitios famosos por sus leyendas, muchas de las historias que rodean al Panteón de Dolores no nacieron de novelas, películas o programas de televisión. Gran parte de ellas surgieron de los propios trabajadores, veladores, sepultureros y visitantes que, a lo largo de las décadas, afirmaron haber experimentado situaciones difíciles de explicar. ¿Son pruebas de lo paranormal? No necesariamente, pero sí forman parte de la historia viva de este lugar, y algunas de ellas continúan contándose hasta nuestros días. Es una ironía en un lugar en donde hay muchos muertos, haya muchas historias vivas hasta el día de hoy. Uno de los relatos más persistentes es el de las figuras humanas que aparecen caminando entre las tumbas durante la madrugada. Varios trabajadores han contado que, mientras realizaban rondines nocturnos, observaron personas caminando a la distancia. Al principio, pensaron que se trataba de visitantes que habían ingresado ilegalmente al cementerio. Pero al acercarse a estos visitantes extraños, descubrieron algo muy extraño. Las figuras se desvanecían, desaparecían al momento. Simplemente dejaban de estar ahí, sin ruidos, sin pasos, sin explicación aparente. Los relatos varían dependiendo de quién los cuenta. Algunos describen hombres vestidos con ropa antigua,
Otros hablan de mujeres vestidas de negro. Sin embargo, todos coinciden en algo. Nunca logran acercarse lo suficiente para identificar claramente a la persona observada. Existe un fenómeno psicológico conocido como pareidolia. Es la tendencia natural del cerebro humano a encontrar patrones reconocibles en sombras, movimientos y formas. Muchos investigadores consideran que esto podría explicar una gran cantidad de avistamientos reportados en cementerios alrededor del mundo. Y bueno, estos relatos que son muy recurrentes de los vigilantes nocturnos en el Panteón de Dolores, dicen que esto que les platicaba, que en un inicio creían que era gente, pues que se había quedado después de cerrar el panteón, o gente que había entrado de forma arbitraria al panteón por alguna razón, ¿no? Pero en lo que coinciden, porque no solamente fue un velador o un guardia nocturno, sino que han sido varios, es que cuando ven a esta persona, que la ven exactamente como un cuerpo humano normal que camina y que se mueve, cuando se acercan, de repente, momentáneamente, al instante se desvanece. Y una característica de esto, como les platicaba, es que no llegan a estar tan cerca para poder identificar o notar qué características tiene el rostro. Es decir, solamente ven un cuerpo humano, pero en ningún momento llegan a reconocer una cara, no llegaron a reconocer un rostro para poder tener más elementos e identificar a este ente, energía, alma, espíritu o fantasma que en algún momento se haya manifestado. Pero para quienes aseguran haber vivido estas experiencias, la explicación racional no siempre resulta suficiente, porque algunos afirman que las figuras no solo fueron vistas, también fueron escuchadas. Un antiguo trabajador relató que cierta noche escuchó claramente el sonido de pasos sobre la grava. Al principio no le dio importancia. Pensó que se trataba de otro empleado. Sin embargo, el sonido continuó durante varios minutos, siempre detrás de él, siempre a la misma distancia. Cuando decidió voltear para identificar a la persona que lo seguía, no encontró absolutamente a nadie. La sensación, según describió años después, fue una de las más aterradoras de su vida. Y bueno, imaginemos, es lo que les platicaba, el estar fuera de un panteón. Si estando fuera de un panteón puede llegar a ser aterrador, que vayas por la calle caminando en la noche, que escuches pasos detrás de ti y que después de unos instantes, ya no minutos como este trabajador, no, que vayas en la calle, que después de unos instantes escuches pasos, que voltees y que no hay absolutamente nadie, ya es aterrador. Ahora imaginen haber vivido esa experiencia dentro de un panteón. Así que la verdad es que suena aterrador esta experiencia que desafortunadamente vivió este trabajador. Otro relato ampliamente difundido entre los trabajadores habla de voces, no gritos, no lamentos, simplemente conversaciones, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja entre las tumbas. Imagínense ese momento que esta persona o que uno mismo fuera un cuidador nocturno, un velador en el Panteón de Dolores y que escuches que están cuchicheando o que están hablando en voz muy baja una, dos o más personas entre las tumbas, como que y que escuches claramente que sí alguien o algunas personas están hablando claramente. Pues estos cuidadores, estos trabajadores tienen que ir a cerciorarse que realmente no haya alguien dentro. Y cuando llegan, pues claramente no encuentran a nadie. Y fíjense, quienes las escuchan suelen describirlas como murmullos imposibles de comprender al acercarse al lugar del que parecían provenir.
las voces desaparecen. Algunos investigadores atribuyen estos sonidos al viento, que puede generar efectos acústicos peculiares al atravesar árboles, monumentos y estructuras antiguas. Pero la explicación no ha impedido que las historias continúen transmitiéndose entre generaciones de trabajadores. Uno de los sectores más importantes del panteón es la rotonda de las personas ilustres, como les decía al principio. Durante el día representa un homenaje a quienes contribuyeron a la historia o a la cultura de México. Por la noche el ambiente cambia radicalmente. Los monumentos adquieren formas espectrales. Las sombras se alargan. El silencio parece volverse más profundo. No es extraño que precisamente en esta zona se hayan originado algunos de los relatos más inquietantes. Visitantes han afirmado sentir una presencia extraña al recorrer la rotonda después del atardecer. Otros aseguran experimentar una sensación repentina de ser observados. Por supuesto, estas experiencias son subjetivas, no constituyen evidencia de actividad sobrenatural, pero forman parte del folclore moderno que rodea el lugar. Entre las personalidades sepultadas en el panteón destaca el célebre compositor mexicano Agustín Lara. Su tumba suele recibir visitas constantes de admiradores. Algunos visitantes han contado experiencias curiosas ocurridas cerca de su sepultura, desde cambios repentinos de temperatura hasta una sensación de melancolía difícil de explicar. Aunque no existen registros formales que respaldan fenómenos extraordinarios relacionados con la tumba de Agustín Lara, estas historias han contribuido a alimentar la atmósfera de misterio que rodea al cementerio. También existen relatos asociados a antiguos mausoleos abandonados. Algunos de ellos datan de finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, varias estructuras han sufrido daños por la lluvia, el viento y el abandono, y esto hace que se vean más tétricas de lo normal. Las esculturas muestran grietas. Los ángeles de piedra parecen observar silenciosamente a quienes pasan frente a ellos. Es fácil comprender por qué estos lugares despiertan la imaginación, especialmente cuando se recorren durante la noche. Muchos visitantes aseguran haber tomado fotografías en las que aparecen sombras o formas extrañas. Sin embargo, la gran mayoría de estas imágenes pueden explicarse mediante reflejos, efectos de iluminación o errores fotográficos. Aún así, algunas continúan generando debate entre los aficionados a lo paranormal. Quizá uno de los elementos más inquietantes del Panteón de Dolores sea precisamente aquello que no puede fotografiarse: la sensación, el ambiente, la percepción de estar rodeado de miles de historias humanas y de miles de angelitos de piedra y algunas otras figurillas que parece que te están observando en silencio. Porque cada tumba representa una vida completa. Cada nombre grabado en piedra corresponde a una persona que tuvo sueños, miedos, alegrías y tragedias. Cuando uno camina por esos pasillos interminables, resulta no imposible pensar en ello. Y esa reflexión puede producir emociones muy intensas: miedo, tristeza, nostalgia y también respeto, incluso para quienes no creen en lo paranormal. Durante las últimas décadas, investigadores independientes han realizado recorridos nocturnos y vigilias en distintas áreas del panteón. Algunos afirman haber captado sonidos inexplicables. Otros reportan fallas extrañas en equipos electrónicos. Sin embargo, ninguno de estos casos ha sido aceptado como evidencia concluyente por la comunidad científica. La mayoría permanece dentro del terreno de la experiencia personal, y quizás sea mejor así, porque una vez que un misterio se resuelve por completo, deja de ser eso, un misterio. Lo cierto es que el Panteón de Dolores ha logrado algo que pocos lugares consiguen: convertirse en un escenario donde la historia y la imaginación se encuentran.
Por un lado tenemos documentos, registros y personajes históricos reales. Por el otro, relatos transmitidos durante generaciones, historias imposibles de verificar completamente, experiencias que desafían una explicación sencilla. Y en medio de ambas cosas, miles de visitantes que continúan preguntándose si existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o hay algo más allá de lo que nuestro cuerpo y sensaciones pueden percibir. Así que la verdad es que es un lugar enigmático, misterioso y en algunos momentos aterrador. Pero fíjense, como conclusión, tal vez los fantasmas del Panteón de Dolores no sean necesariamente apariciones que vagan entre las tumbas durante la madrugada. Tal vez sean algo mucho más profundo. Cada monumento, cada lápida desgastada y cada nombre olvidado representa una historia que se resiste a desaparecer. La muerte suele marcar el final de una vida, pero no siempre el final de una historia. Mientras alguien recuerde, investigue o cuente estos relatos, una parte de esas personas continuará existiendo. Quizá por esos lugares como el Panteón de Dolores producen una impresión tan poderosa, no porque podamos demostrar la presencia de fantasmas, sino porque nos obligan a mirar de frente a aquello que normalmente evitamos: el paso del tiempo, la fragilidad de la vida y el inevitable misterio que nos espera a todos algún día. Y tal vez sea precisamente en ese misterio donde nacen las leyendas que han sobrevivido durante generaciones. Y bueno, esta fue la historia de el Panteón de Dolores. Deseo les haya gustado, deseo les haya dado un poco más de información acerca de este panteón tan misterioso y en donde hay mucha actividad paranormal. Esa es la realidad, y como les he platicado en otros capítulos, el que haya actividad paranormal no quiere decir que siempre haya sido experimentada por charlatanes o charlatanas. No, hay gente seria que investiga estos temas y que claramente los que investigan seriamente han dicho y han podido experimentar que en el Panteón de Dolores hay hechos paranormales. Hay momentos, situaciones en que claramente son del terreno de lo paranormal. Y sabemos muy bien que este tipo de fenómeno es muy difícil tener pruebas concretas, pero las personas que lo viven saben que algo extraño está pasando ahí o sigue pasando ahí. Y así llegamos al final de este tema de el Panteón de Dolores, un tema la verdad muy interesante, en donde pues se puede ver que claramente hay alguna actividad paranormal. Así que de este tema sabemos que es muy difícil tener pruebas concretas, pero que la gente que lo ha experimentado claramente se da cuenta que ahí pasa algo fuera de lo normal, experiencias, situaciones paranormales, tanto de los visitantes, los creadores de contenido que han ido a investigar. Claro, no todos son charlatanes, los que son más serios sí, y también los trabajadores, las experiencias que han tenido. Así que bueno, si les interesa seguir escuchando este tipo de temas de actividades y de actividad paranormal y de temas de misterio, bueno, pues suscríbanse aquí a Detective Misterio, déjenme su comentario, déjenme su like, para que ustedes sepan cada jueves que hay un capítulo y no se lo pierdan. Así que bueno, yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final del capítulo. Yo soy Adán, Detective Misterio. Les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.